Por lo tanto, su propósito es diferente al de una afirmación. No es lo mismo una ilustración o un ejemplo, una comparación, que una afirmación objetiva y concreta conforme o referente a una verdad. Entonces, hay ciertas reglas para leer las parábolas que encontramos en la Biblia. Voy a mencionar tres, básicamente. La primera regla es: las parábolas son historias que nos ilustran una o más verdades significativas, pero no son la verdad en sí mismas. Solo son ilustraciones auxiliares para hacer más clara una verdad. En segundo lugar, no es hermenéuticamente correcto fundar nuestras afirmaciones o nuestras conclusiones o nuestras argumentaciones doctrinales sobre las situaciones expuestas en las parábolas. Esto significa que si quisiéramos ser estrictos hermenéuticamente hablando, y la hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica, entonces en el interés de proceder rectamente, en el manejo de nuestra lectura de una parábola, no debiéramos utilizar una parábola como el sustento de una afirmación doctrinal o de una argumentación respecto de alguna doctrina. Y en tercer lugar, una parábola se caracteriza por su valor ilustrativo, por su valor alegórico. No posee un valor argumentativo ni apologético. En el sentido estricto de la doctrina y de la interpretación de las escrituras, las parábolas solamente son alusiones figuradas de una verdad. Dicho lo cual, en términos generales, estamos entendiendo entonces que algunas de las conclusiones a las cuales sería fácil llegar al leer la parábola del rico y Lázaro en la porción de Lucas 16, del 19 al 31, no tienen mayor sustento. ¿Cuáles serían las afirmaciones más equivocadas sobre esta parábola que acabamos de leer? Muy bien, en primer lugar, la afirmación que en principio podría surgir es: los ricos van al infierno y están condenados. El hombre que aparece en tormento, según esta porción de la escritura, era el rico. Entonces aparecería una segunda conclusión de primera mano que no tendría sentido. Los pobres y todos los que sufren carencias en la tierra, en vida, van al cielo y son salvos. Muy bien, ni la primera ni la segunda afirmaciones tienen verdaderamente sustento bíblico. Hay una tercera posible afirmación, que es posible que las personas que ya fallecieron acudan cuando se les invoca o puedan comunicarse con las personas vivas. Según esta porción, el rico le pedía al Señor que le permitiera que sus hermanos fueran advertidos de lo que estaba sucediendo, o que Lázaro fuera a advertirles. Sin embargo, no es una verdad contundente, porque no podemos afirmar esto a partir de la narración de la parábola. Ahora, quisiera ir a otro ámbito de ideas que no tienen propiamente que ver necesariamente o estrictamente con la parábola, pero que están alrededor del asunto del cual estamos hablando. Es importante que precisemos y tengamos en claro algunas de las creencias más comunes acerca de lo que sucede con las personas que mueren. Todas las civilizaciones, todas las culturas, todas las razas en la historia de la humanidad han tenido siempre costumbres,
rituales funerarios que evidencian la importancia que tenían sus muertos para ellos. Honrar a los muertos es parte de la cultura, cualquiera que ésta sea. Dos antecedentes bíblicos acerca de esto es: en el pueblo hebreo se referían al fallecimiento de una persona como el momento en que se reunía con sus padres o que se reunía con sus antepasados. Así que era común que las familias, cuando alguien fallecía, tuviesen campos o terrenos destinados a sepultarlos. Allí depositaban los restos de sus fallecidos para mantenerlos juntos a los que antes habían fallecido y al que recientemente había fallecido. Y esto siempre procuraban que fuese cerca de ellos, en donde las familias habitaban. No tenemos un mayor detalle al respecto de qué tipo de rituales se llevaban a cabo, pero el caso de Lázaro en el Nuevo Testamento, el amigo de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo con el Evangelio de Juan en el capítulo 11, el hermano de Marta y María, nos deja ver que guardaban luto y que las familias, incluso la comunidad, permanecía durante varios días acompañando a los deudos, a los que habían perdido a un familiar. Y esto era parte del rito, era parte de la cultura y de la costumbre. En segundo lugar, en el caso particular de Moisés, el caudillo de Israel, durante 40 años que atravesó el desierto, Dios no permitió que el pueblo supiese dónde fueron sepultados los restos del caudillo del Éxodo. Y esto fue debido a que el pueblo hubiese incurrido en el pecado de idolatría. Así que celebraron el duelo sin el cuerpo de su líder, que condujo a Israel por 40 años a través del desierto. En todas estas creencias y tradiciones existe un fuerte ingrediente que revela sincretismo en las creencias de los pueblos antiguos acerca de sus muertos, de lo que pasaba, de lo que sucedía con ellos en el momento de morir. Sincretismo quiere decir mezcla de creencias, y este sincretismo da como resultado una religiosidad híbrida, supersticiosa, una cultura y una idiosincrasia que permiten este tipo de mezcla de creencias. Lo que impresionó a Iñaki, que fue a la central de abastos o al mercado, es esa idiosincrasia, esta mezcla de creencias en donde la gente, al mismo tiempo que tiene en un negocio, en un establecimiento, una enorme imagen de la Virgen, también tiene en la puerta a un Buda y en el otro lado tiene una sábila, y todas estas creencias mezcladas forman parte del imaginario popular, del sincretismo religioso que prevalece en nuestra cultura, en nuestro pueblo. Hay ciertas creencias que son totalmente erradas, totalmente ajenas a lo que dice la Biblia, y son creencias acerca de la muerte, creencias acerca de las personas que mueren. Voy a enumerar cuando menos 10 creencias que son erradas y que la gente sostiene acerca de los muertos. La primera, es común encontrar personas que declaran con énfasis: no hay vida después de la muerte. La fiesta es aquí y cuando se termina, se terminó. No hay vida después de la muerte. Esto, bíblicamente hablando, por supuesto, es errado. No tiene absolutamente ningún sustento en la Escritura. La Biblia dice que la vida continúa en otra circunstancia totalmente diferente, y esto es una enseñanza muy amplia, muy profunda en las Escrituras, y vale la pena tenerlo presente, porque lo que la Biblia enseña es que sí hay vida después de la muerte. En segundo lugar, la segunda herejía que voy a citar es: los muertos van al purgatorio. Esta afirmación
refiere como si hubiera un sitio intermedio entre el momento en que una persona muere y el momento en que va a la presencia de Dios. Esta afirmación acerca del purgatorio es una creencia, por supuesto, de origen católico, que tampoco tiene sustento en la Biblia. En tercer lugar, hay una afirmación acerca de que es posible contactar a los muertos. Y esta creencia está muy difundida, la gente cree que es posible invocar a los muertos y que los muertos pueden venir cuando los llamamos. Bíblicamente hablando, carece de sentido, no tiene sustento. Los muertos no están a nuestra disposición. En cuarto lugar, está la afirmación que dice, los que murieron cuidan a sus seres amados. Cuando alguien muere, dice, bueno, ya tenemos un ángel que cuida de nosotros, que está pendiente de que no nos pase nada y que está en el cielo. Esta afirmación no tiene ningún sustento bíblico, no hay ninguna cosa en la Biblia que diga, afirme o sustente que los muertos cuidan a sus seres queridos. En quinto lugar, quien murió con una pena no tendrá descanso. Esta afirmación tiene sustento en la costumbre católica de las penitencias y de este tipo de forma en la que yo puedo abonar algo a favor de mi familiar que falleció. Se llama indulgencias. Y si yo tengo una forma de sacar a mi familiar del purgatorio, este tipo de creencias está fundamentada en esta idea de que alguien que murió con una pena no va a poder tener descanso. No existen los espíritus chocarreros ni las almas penando. Lo que hay detrás de todas estas cosas no son espíritus de personas que fallecieron, son demonios. La palabra de Dios es muy clara acerca de ellos. Número 6. Los muertos visitan a sus familiares y particularmente lo hacen para venir a disfrutar de las ofrendas que se les presentan en la fecha del 2 de noviembre. Esta idea de que los muertos vienen a gozar de sus antojos es un mito prehispánico, existía desde antes de que los españoles llegaran y había una celebración especial para prepararles lo que les gustaba comer y se los ofrecían a ellos. Esto no tiene sustento bíblico, por supuesto. En séptimo lugar está la afirmación de que lo peor que le puede suceder a alguien es morir. Morir es la peor cosa que a alguien le puede pasar. Y escrituralmente hablando, no es así, porque quien ha confiado en Jesucristo habrá tenido ganancia en el momento de morir, porque la promesa de la redención se consuma en él. En octavo lugar, los muertos reencarnarán en otras vidas. La teoría o la creencia o la doctrina de la reencarnación afirma que las personas cuando mueren pasan a tomar forma en otra vida, en otro nivel, dependiendo de cómo se portaron mientras vivieron. No existe la reencarnación. Bíblicamente hablando, solamente hay una vida y después de esto nos presentamos a rendir cuentas delante de Dios. En noveno lugar, podemos ayudar a nuestros muertos a ir al cielo haciendo ciertas penitencias y pagando indulgencias. Es lo que habíamos mencionado antes. La salvación es por gracia, bíblicamente hablando. El tiempo de la salvación es esta oportunidad que es la vida. Es cuando Dios nos da la gracia de la redención por medio de Jesucristo. Y en décimo lugar, no existe la resurrección de los muertos. Esta era una afirmación con la cual incluso nuestro Señor Jesucristo se enfrentó durante su ministerio cuando los saduceos lo cuestionaron de una manera burlona. Pero Jesús fue muy claro. La resurrección de los muertos es una verdad y el sustento de la doctrina de la resurrección es la resurrección de Jesucristo, nuestro Salvador. Comparto con ustedes 3 porciones bíblicas
que afirman las verdades bíblicas acerca de la muerte. En primer lugar, estoy leyendo Hebreos capítulo 9, versículo 27. La palabra de Dios dice: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Hebreos 9, 27. Las personas tenemos una oportunidad de vivir y concluye con un solo acontecimiento de muerte. Y después de esto iremos a la presencia de Dios. La segunda cita es segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Segunda a los Corintios 5:10. Y tercera cita es segunda a Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Estas tres afirmaciones bíblicas, y esta última, segunda a Timoteo 4:1, nos hablan de la realidad radical acerca de la vida como una oportunidad única. La parábola del rico y Lázaro nos muestra las creencias que existían en la cultura hebrea en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Los impíos iban al Hades. Puede ser entendido indistintamente como el sepulcro común, a donde todos serán sepultados, o a donde son enterrados los que mueren, o puede ser entendido también como un lugar de tormento. Los justos iban al seno de Abraham, que significaba indistintamente ir a reunirse con sus padres, y era como una especie de privilegio y satisfacción. Pero siendo un poco más puntuales acerca de la parábola del rico y Lázaro, quiero llegar a conclusiones que sean más objetivas en esta exposición. La historia del rico y Lázaro tiene un propósito de iluminación sobre verdades eternas incuestionables. Voy a enumerar cuatro de estas verdades que debemos tener presentes y no soslayar. Estoy enumerando cuatro verdades conclusorias a partir de la parábola del rico y Lázaro. En primer lugar está la realidad respecto a la inminencia de la muerte. Es inseparable del proceso de la vida. Vamos a morir, no sabemos cuándo, pero va a suceder. Vivir sin considerar que en algún momento tendremos que partir y dejarlo todo es una manera vana de vivir que no tiene salvación. Esta es la primera cosa que debiéramos entender a partir de la parábola del rico y Lázaro. Vivir sin considerar que en algún momento tendremos que partir y dejarlo todo es una manera vana de vivir que no tiene salvación. En segundo lugar, es real que después de la vida, llegado el momento de morir, lo que sigue es un juicio. Es un juicio establecido por Dios. Y en ese momento conoceremos nuestro balance y nuestro destino final. El referente de nuestro trayecto en la vida es Dios, de principio a fin, aún en la eternidad. Porque Dios es el juez, además de que es Él quien tiene en su mano el cronómetro que marca el principio y el final de cada quien. En tercer lugar, nadie podrá salvarse si deja ir sin una respuesta positiva a Dios. Su oportunidad de rendir su vida delante de Él es mientras vive. Esta es
la tercera afirmación que debemos entender en la parábola del rico y Lázaro. Y en cuarto lugar, la salvación es un acto deliberado de la soberana gracia de Dios. No está determinada por nuestra preferencia o por nuestra voluntad. Dios ha determinado salvar a aquellos a los que ha visto con ojos de misericordia desde antes de la fundación del mundo. Al final, ya concluyendo en esta tarde, no es una manera mala de aplicar lo que nuestro Señor Jesucristo expuso en esta parábola si terminamos preguntándonos, ¿dónde me veo yo cuando llegue para mí el momento de partir, abandonar esta vida? ¿Dónde estaré? La palabra de Dios dice con toda claridad, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les agradezco, chicos, la oportunidad de compartir esta tarde con ustedes y que el Señor les bendiga. Muchas gracias.